con una sonrisa gigante como todos los jueves y buen ánimo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Tandazo, que hoy está de verde esperanza con esa corbata muy bonita, muy bonita, resalta. Así que bueno, pues un gusto verlo y ya me notó, ¿no? Un poquito, no sé si me alteré un poquito, pero estaba ahí, dice Jaime que me tranquiliza, que me va a dar algo, decía. Valeriana tenía que darle. Valeriana me va a dar. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Gracias por la entrevista y por estar en contacto con la audiencia, enorme audiencia de Ecuador en directo. A ver, en política no tiene por qué movérsenos el piso. Esto es lo que decía Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Crónica de una actitud sesgada, permanente por parte de Pachacuti. Entonces, esto es importante ver. Aquí hay que hacer una separación Doctor, clara. perdón que lo interrumpa. ¿Usted pudo escuchar o ver la entrevista con el abogado Ruiz? ¿Sí? Claro, claro. Okay. Además lo he escuchado en varios medios y todo. Perfecto. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Denos su análisis con respecto a la entrevista y a la posición de Pachacuti, porque él en este momento básicamente señala a UNES. Es como que si ellos se han hecho para atrás porque se dan cuenta de que UNES pues tiene un propósito más allá de solamente la destitución del presidente. ¿Cómo podemos analizar eso? Es sencillo, nada más. Ellos dicen, nosotros hemos sido utilizados históricamente. A ver, ¿quiénes han utilizado históricamente al Ecuador? Es el indígena, es al revés, es totalmente al revés. Ellos han venido caminando desde hace mucho tiempo en la constitución de un Estado indígena disputándole el poder, la jurisdicción y las prerrogativas al Estado ecuatoriano. O sea, es su proyecto. Entonces, eso es importante, lo veo al abogado Mario Ruiz, con la bandera del Cusco, la bandera del Tahuantinsuyo puesto en su cuello. Eso es el movimiento indígena. Un movimiento que es una transnacional indígena anclada al centro del Tahuantinsuyo, que es el Cusco. Punto. O sea, ahí estaban los colores de la bandera del Cusco. Si alguien lo duda y tiene un internet y tiene un celular que esté conectado, ponga este rato bandera del Cusco. Ponga y vea que le sale la bandera de Pachacuti del Ecuador, que es la misma bandera del movimiento Pachacútec del Perú. Entonces ellos no están anclados acá, ellos están en otro patín. Pero además, hay un tema que es importante verlo, y creo que les faltó a ustedes un poquito apretarlo, que es lo siguiente. Una cosa es estar de acuerdo con el juicio político, y otra cosa es estar de acuerdo con la censura del enjuiciado. Son dos cosas diferentes. Entonces ellos estamos de acuerdo con el juicio político para ver qué cae. Entonces, y claro, después ellos tienen las boyas en las manos a ver cómo lo salvan al gobierno. Pero a cambio de, ahí viene el tema. Entonces, ellos crean el problema, son parte. Aquí viene un tema de Salvador Quispe. Salvador Quispe dijo, si la Corte Constitucional califica la admisibilidad del juicio político, los votos de Pachacuti están por la censura del presidente Lasso. Ya calificó la Corte Constitucional en una calificación paupérrima, mal hecha, atrabiliaria, porque lo que intentó es reducir la competencia de la Asamblea Nacional para que solamente se vea la punta del iceberg y no se vea todo el problema. ¿Y qué pasó con los votos de Pachacuti? Comenzaron a culipandear. Hay un tema que yo lo he visto no 2023, abril de 2023. Esto se lo ha visto durante los últimos 50 años o menos, porque el supuesto restablecimiento de la democracia se dio en el año 79, lo cual querría decir que en los últimos 44 años han habido congresos y este tipo de cosas. Esto lo hemos visto, esto no es nuevo, en el sentido de que cuando la gente dice, yo quiero ver las pruebas, párale bola, abre los ojos, lo que está queriendo ver no es pruebas, lo que está queriendo ver es cómo se manifiesta la persona que está siendo enjuiciada. Sencillo, un tema tan elemental como el que vive el Ecuador, más allá de profundizar o no en el tema de Flopec. Y cuando se refiere a cómo se manifiesta, ¿qué podemos entender?
de cómo llegan a un acuerdo. De la única forma que se manifiesta el poder, pues para lograr votos. No tienen otra forma de manifestarse. Entonces, y para muestra basta un botón las declaraciones de Cecilia Velázquez. O sea, a mí me dan un ministerio completo o nada. O sea, el tema es clarísimo. Y si no les dan un ministerio, les dan privilegios, les dan una cantidad de cosas. Pero vamos con calma. Vamos con calma. Nosotros hemos sido utilizados históricamente. Están utilizando al Ecuador. Por ejemplo, hablaba del tema este de la calificación de grupos terroristas a la delincuencia organizada. Y entonces sí, estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas asuman ese papel. Primero, en un país que tiene un ordenamiento constitucional bien o mal hecho, existe ese ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas tienen como competencia el cuidar la soberanía y la integridad territorial, punto. ¿En qué parte de la Constitución dice que se pueden encargar de tipo de tareas? No existe, por lo tanto es inconstitucional todo lo que están haciendo. Primera cuestión. Segundo, ¿por qué no dan razón, cuenta y razón, sobre el tema de la Guardia Indígena que ellos quieren y pretenden tener y creo que ya la tienen? Porque, claro, ellos se están organizando como un Estado. Les dieron jurisdicción, el tema jurisdicción indígena. Dicen que son puros, que de puros no tienen absolutamente nada. El señor que acaba de hablar tiene apellido castizo, Ruiz. Por lo tanto, no es ancestral. No es ancestral, así de sencillito. Y esto no es un ataque a ninguna etnia. No es ancestral. O sea, Ruiz es un apellido castizo. Entonces, ¿de qué está hablando? El que de vez en cuando se pongan unas plumas o se pinten de una tal o cual manera no quiere decir que son ancestrales. Ellos vinieron con la conquista incaica, que es lo que el Ecuador no termina de entender. No es que los españoles llegaron y se tocaron con unas etnias que vivían civilizadamente y que vivían el buen vivir, que es otra mentira, pero pelada, que es la que se inventaron. No, encontraron pueblos enfrentados fruto de la conquista incaica. Es lo que encontraron, pueblos enfrentados fruto de la conquista incaica. Y la conquista incaica respecto de lo que es el territorio del actual Ecuador fue una conquista salvaje, salvaje. Destruían pueblos enteros y los sustituían con nuevos pueblos que traían del centro del Tahuantinsuyo. Es el caso de los araguros, por poner un ejemplo, que son mitmacunas, son forasteros, son mitmaes. Entonces, ¿de qué hablan? Mire usted, cuando Cecilia Velázquez dice, nosotros somos un movimiento de izquierda, vayan con ese hueso a otro perro. Ustedes de movimiento de izquierda no tienen nada. ¿Cuál ha sido la bronca con Leonidas Sisa? ¿Y por qué le tienen bronca? Porque dicen que Leonidas Sisa es mariateguista. ¿Y qué es mariateguista? ¿Quién es Mariátegui? Juan Carlos Mariátegui es el fundador del Partido Socialista y del Partido Comunista del Perú. Hasta en eso usted se puede dar cuenta, Carlita y Jaime, se pueden dar cuenta que ellos están pendientes de lo que pasa en el Perú, no en el Ecuador. ¿Por qué no lo acusan a Leonidas Sisa de ser izquierdista con base en algún referente de la izquierda del Ecuador? Que los tenemos, y los tenemos de primer nivel. Pongamos un ejemplo, Manuel Agustín Aguirre, que escribió no sé cuántos libros sobre el socialismo. Entonces, ¿por qué no se refieren a un líder del socialismo o del Partido Comunista del Ecuador? Ahí tuvimos a Pedro Sad. Y entonces, ¿por qué no se refieren a ellos? No, Juan, son mariateguistas. Y entonces ahora son de izquierda. ¿Cómo es que son de izquierda? Pero lo acusan a Isa de ser mariateguista. O sea, de ser de izquierda. O sea, la mentira, por eso se dice, la mentira tiene patitas cortas y se les cae a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque la mentira, como tiene patitas cortas, por más que puedan pretender correr con dos pasos bien dados, se alcanza la mentira, pues se le coge de las orejas y le dice, anda con ese cuento donde tu abuela. Aquí no vengas con ese tipo de cosas. Entonces, en este momento están en la oferta y la demanda. Estamos en plena ley del mercado. Entonces, cuando uno ve que esto es sintomático, 104 legisladores, asambleístas, aprobaron el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea, que recomendaba, porque no es un informe en el aire etéreo, no, es un informe cuyo punto central, después de todo un análisis enorme, recomendaba el juicio político contra Lazo y su destitución.
Entonces viene la pregunta, ¿por qué firmaron 104 legisladores? Cuando al final vemos que se van desgranando, ¿qué pasa con los que firmaron? O sea, estaban de acuerdo que Lazo esté en la cuerda floja, para después decirle, Lazo, ¿sabes qué? Yo tengo una boya. Lazo, yo tengo una cuerda para sacarte del precipicio. Entonces, ¿para qué firmaron? ¿Cuál era el sentido de firmar? Y ahora piden pruebas. Pero entonces, ¿por qué firmaste? Es que digas, no firmamos y nos esperamos a ver las pruebas que dicen que son las pruebas las que tienen que ver. Entonces, ahí se ve que realmente actúan con felonía. No están actuando de manera clara y transparente. Y esto no nos debe llamar la atención. Ellos siempre han tenido esa actitud sinuosa. Se han montado en prácticamente todos los gobiernos. Y después han ordeñado la vaca y después de ordeñarla se han peleado para seguir manteniéndose vigentes. Entonces ahí están. Pero incluso yo he llegado a decir algo que es mucho más fuerte y más grave. A ver, el movimiento Pachacuti, lo mismo que la CONAIE. Fundamentalmente la CONAIE es un grupo que debería promocionar los valores culturales, si es que los hay, y si son auténticos, porque en esto yo me refiero a Piero. Cuando Piero en la canción de los americanos decía, nos venden cosas nuevas recién envejecidas. Les venden cosas nuevas recién envejecidas para americanos. Mucho de la cultura, doctor, que nos pregonan. Digamos que tomando en consideración el análisis que usted hace y lo que hemos visto que pasa con Pachacuti, ¿cuál es la boya salvavidas del presidente? Los votos. Y la seguridad de los votos. ¿Por qué? Porque Lazo tiene el decreto de la muerte cruzada listo. Lo tiene listo. Y entonces lo dice de manera desembosada Lazo. Lo dijo a CNN con Oppenheimer en la entrevista, lo acabó de decir en estos días, en la entrevista de Financial Times. Dijo, vamos a ver cómo se presentan los votos en la Asamblea. Y dependiendo de ello tomarán una decisión de la muerte cruzada. Entonces, por eso es que viene la rivalidad del resto de los bloques comunes, porque hay que ser honestos. De pronto no sé si estoy bien o estoy mal, usted me corrige, pero lo que hemos podido ver es que quien tiene, digamos, que una estructura formada, ¿no? Y que ha venido trabajando, porque han venido haciendo un trabajito de hormiga, un trabajo callado, es el bloque de UNES. Quizás por eso ellos sean los que envían ese comunicado, lo hacen público y dicen, bueno, manden a muerte cruzados porque son los únicos que están preparados, el resto no está preparado. Entonces aquí viene el juego, ¿no? Aquí viene esa cuerda y la cuerda se rompe por el lado más fino. A ver, no quiero desarrollar mucho ese tema, pero igual lo voy a coger porque yo no rehuyo al debate ni a la conversación. Pero UNES no es que ha estado también transparente. O sea, UNES ha estado jugando merengue a pan bichao. Pero, a ver, ¿a UNES qué le conviene más? ¿La muerte cruzada o le conviene más que se vaya el presidente? Ya vamos a hablar de eso. Tranquilícese, mi querida Carlita. Verá, en el caso de UNES, por ejemplo, explíqueme usted, cuando salió Pavel Muñoz y dijo yo puedo ser mediador, en este caso de la crisis política contra Lazo. O sea, yo puedo ser mediador. Cuando Paola Pavón dijo no al caos ni a la anarquía, y el alcalde de Guayaquil dijo algo parecido. ¿Cómo es esto? O sea, los legisladores están en un patín y ellos están lanzando la boya para mediar. Entonces, pero dejémoslo allí. Ahora, hay un tema que esto no lo analiza Mario Ruiz. No sé si no le dan las neuronas para analizarlo, pero hay que analizarlo de la siguiente manera. Yo cómo veo la actitud de UNES respecto de la muerte cruzada. ¿Cómo la veo? La veo desde un punto de vista pragmático. ¿Qué está haciendo UNES? UNES lo que le dice es, dé el paso adelante, no le tememos. Dicte la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque a los 7 días de que dicte el decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones tanto de presidente y cuanto de asambleístas. Tiene que convocar. Entonces lo que le está diciendo es, dé el paso. Porque en este momento, 19 de abril de 2023, emerge como la fuerza que podría tener algún grado de protagonismo en las elecciones en el corto plazo. Entonces UNES lo que le dice, lance nomás que yo voy a tomar el poder. ¿Para qué? Para ponerlo contra la pared a Lazo y decirle, porque pensemos desde el lado de la derecha.
metas el chip que usted es de la derecha. Piense como la derecha. La derecha dice, lo mantenemos a Borrero, por lo menos tenemos 2 años de respiro y vemos cómo manejamos el tema, o le hacemos caso a Lasso y Lasso decreta la muerte cruzada y de pronto una tendencia como la de UNES se hace cargo de la presidencia en 7 meses. ¿Qué les conviene? Debe haber gente de la derecha económica y política del Ecuador que deben estar diciendo a Lasso, ni loco decreta la muerte cruzada, porque se nos viene. Entonces, esta jugada de UNES, de plantear y de invitarlo al presidente que declare la muerte cruzada, es un tema netamente político, es un juego de póker. Es un juego de póker. O sea, a ver, hazlo y a ver cómo te toca en 7 meses. Entonces, la derecha va a pensar de 2 maneras y va a decir, arriesgo todo mi capital político y económico y mis intereses, o lo mantengo a Borrero. Doctor. Y me aguanto por lo menos para tener 2 años y esperar que de alguna manera pierda fuerza este tipo de movimientos políticos con el ejercicio de las prefecturas y alcaldías, porque no van a tener un centavo para manejar esas alcaldías y prefecturas, y etc., cosas que es fruto de otro análisis. Entonces, doctor, tenemos que entender a dónde va. Es cuestión, como usted decía, de un juego, de una estrategia, pero si vamos a muerte cruzada y automáticamente se debe convocar a elecciones, el presidente que asumiría el cargo sería por el tiempo que resta y luego volveríamos a elecciones. Entonces, ahí también tiene un tiempo prudencial, sea a la izquierda o a la derecha, para volverse a armar políticamente una estructura. Entonces, ahí es cuando yo le pregunto a usted qué es lo más conveniente, porque así como no podemos estar de presidente en presidente con una inestabilidad, tampoco podemos jugarnos todo o esperar a que el señor Lasso nos termine de hundir. Y yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Dios, ¿cuál es la salida? Nos estamos muriendo de hambre, nos están matando en las calles. ¿Cuál es la salida? A ver, la salida hay que mirar el grado de desgaste que hay en el gobierno. O sea, Lasso es algo nocivo y pernicioso para la sociedad ecuatoriana. Eso ya lo demostró desde el primer día. Recuerde cuando dijo que en 100 minutos, no dijo días, en 100 minutos cambiaba la situación del Ecuador. 100 minutos. Y lo que pasó es que se agravó la situación del Ecuador. No solo que no se mantuvo igual, no se mejoró, sino que se agravó. Entonces tenemos una situación con Lasso. Por eso es que cuando Mario Ruiz dice que ellos díganme qué va a pasar con la seguridad, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la salud. Entonces viene el tema, ¿qué va a pasar? Nada, pues que seguimos con el diagnóstico actual si sigue Lasso. Sigue lo mismo de lo mismo, en donde tenemos 17 muertos en promedio cada día por el tema de violencia. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se mantenga eso porque no suba Borrero? O sea, ¿de qué se trata? Pues, o sea, por lo menos en el otro hay una alternativa de que llegue Borrero y no llegue con las ínfulas del banquero a seguir pretendiendo imponer su modelo económico, y podrían haber algún tipo de situaciones que puedan hacer que las fuerzas políticas se manejen adecuadamente con miras a rescatar el poder en el 2025. Entonces, no es un tema así nomás, ¿qué sacamos con que se vaya Lasso? Entonces, ¿qué sacamos con que se mantenga Lasso? Porque hasta este momento Lasso es un impedimento para el desarrollo económico y social del país. O sea, hablan de que, ¿acaso con calificar, por ejemplo, como terroristas a los grupos de delincuencia, se ha solucionado el problema hasta el día de hoy, 19 de abril de 2023? Después de que se vive una situación de violencia tan grande, no tienen los policías chalecos, no hay los carros, no hay las balas, no hay los armamentos, no hay todo. ¿De qué están hablando? O sea, ¿qué es el gobierno de Lasso? El día de hoy salió el ministro Arosemena en los canales de televisión. Y salió el ministro Arosemena diciendo que ya tienen los préstamos del banco para acometer del Banco Mundial y los préstamos también del Banco Interamericano de Desarrollo por $210 millones para acometer y enfrentar los temas de las carreteras o de este tema de Alausí y del oro y etc. cosas. No tienen un centavo. Están más pelados que pepa de guava. Es el gobierno. ¿Quieren más de esto? Sigamos nomás. ¿Quieren que la gasolina siga trepando como ha venido trepando? ¿Quieren que se entreguen los campos petroleros
Sacha y Spingo a las empresas privadas transnacionales. Quieren eso para descapitalizar al Estado, quitarle su patrimonio. Quieren eso. O sea, ¿qué más quieren de Lazo? Quieren que algún día de esos diga el que se quede al último, que apague la luz, cierre la puerta, y ya no quede ni un solo cristal en la cristalería, después de que esta cabra entró a la cristalería. Eso están esperando. Entonces, y comienzan con este juego. ¿Qué pasa si se va Lazo? No pasa nada. Entonces, ¿para qué existe en la Constitución de la República la institución del juicio político? ¿Para qué existe? Porque en el fondo el razonamiento de Mario Ruiz y de Pachacuti es perverso. O sea, ¿qué querían? Cambiar las estructuras económicas y sociales del país. No se van a poder cambiar por esta vía. Entonces, se va a mantener esto, pero por lo menos abre opciones de que haya dentro del juego político mejores condiciones para lo que se puede venir. Dice, ¿cómo se repartían el CNE? Oye, qué sinvergüencería, qué sinvergüencería. ¿Qué se olvidan ese tete a tete que tuvo Jaime Vargas con Marlon Santi cuando se discutía temas del Consejo Nacional Electoral y uno le dijo al otro, tú la pusiste a Diana Tamaín? Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que la CONAIE le puso de presidenta del Consejo Nacional Electoral a Diana Tamaín? ¿Acaso que ellos son los que eligen a esa miembro del Consejo Nacional Electoral? No, pues, eso nace del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, donde tenían uno de sus delegados, Macas, el doctor Macas, que era de la CONAIE, que lo tenían allí. Y la cuota de poder de los indígenas fue Diana Tamaín, que está hasta el día de hoy, 19 de abril de 2023, y todavía tiene el cinismo de decir cómo se repartían el CNE. O sea, ¿cómo se repartían con ustedes? Si ustedes fueron parte de la troncha. No, ¿De pues qué están hablando? Doctor, pero es que ellos dicen que Diana Tamaín no es de Pachacuti ya ahorita. No, pues es que es muy fácil cambiarse así de esa manera de criterio, porque eso les conviene. Pero ellos están en otro patín y no me dejaron concluir mi idea central. A ver, doctor, siga con la idea porque se nos pierden los temas después. No, no se preocupe, aquí nos quedamos hasta las 12 del día, me dio autorización Carlita. Entonces... No haga que verá, Carlita se asuste. Verá, entienda esto. ¿Cómo puede haber en un país, un partido político y un movimiento, ¿sí?, que busque la defensa de intereses étnicos? Eso no puede existir, porque en contra de ese criterio debería entonces haber también el partido de los blancos, el partido de los cholos, el partido de los montubios, el partido de los negros, y entonces tendríamos en el espectro un tema peleándonos por temas raciales en el Ecuador. Entonces, esto que se introdujo en la política del Ecuador cuando se creó la CONAIE, pero no para defender sus intereses comunales y etc. cosas, sino para actuar en política, y lo hicieron a través de Pachacuti. Esto está desquiciando el aparato político del Ecuador. Lo está desquiciando porque ellos son discriminatorios del resto de ciudadanos ecuatorianos. No es que ellos abren con los brazos abiertos y dicen, vengan ecuatorianos, unámonos todos. No, primero lo mío, después lo mío y en tercer lugar lo mío. Y después vean ustedes cómo salen del naufragio. Entonces, es un movimiento étnico y es una barbaridad. Y un movimiento que no tiene, por eso es que es tan criticable las normativas internacionales que se elaboran en el exterior, como el convenio 169 de la OIT, en donde dan a entender que en nuestros países hay pueblos tribales que no están en contacto con la civilización, que no conocen un celular, no tienen una refrigeradora, no tienen una computadora, no tienen nada. Ellos tienen más tecnología que nosotros en muchos temas y viven sus dirigentes con más opulencia que la gente que no es perteneciente a esas etnias. Y entonces, ¿de qué hablan? Y dan a entender, acogiéndose a esas normativas, como que ellos son los preteridos de la vida. Pero viene un tema adicional. Nosotros defendemos el agua. ¿Por qué defienden el agua? Para que el agua pase a poder de ellos. Porque el agua está en manos del Estado, es un recurso del Estado, de la ciudadanía a través del Estado. Entonces el agua es mío. Los recursos naturales quieren que sean de ellos, para ellos partir el queso y cortar la longaniza. O sea, entonces hacen el tira y afloja, permiten la extracción petrolera, pero si no les dan plata, entonces entran y se toman las instalaciones de producción petrolera. O sea, ellos no están ahí por salvar la patria.
Ellos están para fortalecerse como organización y su gran objetivo final, que no sé si lo lleguen a alcanzar, dependiendo de los ecuatorianos que abran o no los ojos, es tomarse el poder y a partir de tomarse el poder, constituir un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Punto. Si eso cree la gente que es una solución, que sería una salvajada, entonces estamos en otro patín. Pero en el camino de ese proyecto político, van transando con quién es y con quién no es. Entonces, ¿qué nos debe llamar la atención de lo que hace Pachacutic? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Si fueron capaces de censurarlo a Freddy Carrión, que Freddy Carrión los defendió por la persecución que tuvieron, por las protestas de octubre del 2019, y fueron capaces de matarlo políticamente, a Freddy Carrión son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Y esto lo han hecho siempre. O sea, eso siempre, le pregunté a Mario Ruiz. En el gobierno de Moreno, sí, oí su pregunta. En el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo han estado unidos con todo lo que quiso estos dos gobiernos neoliberales. Han estado votando con ellos permanentemente. ¿De qué hablan? ¿No se metieron acaso a Carondelet los 11 legisladores de Pachacuti y salieron diciendo que han obtenido la mejor conquista? ¿Y cuál es la mejor conquista? Que se eleven los precios de los combustibles. Y ahí la CONAIE les dijo que les iba a aplicar justicia indígena. Nunca les aplicó justicia indígena, porque la CONAIE también hace un doble juego. Dice, vamos a ponerlos en orden a los Pachacuti, pues nosotros somos la mamá y Pachacuti que es el hijo. Pero a la hora de la verdad le hacen lero pues con la CONAIE. Doctor. Entonces juegan. El uno es el bueno, el otro es el malo. Y juegan con esto. Pero en el fondo, recapitulando antes de entrar ya al fondo de los problemas, el tema central es, una cosa es estar de acuerdo con el juicio político, y ahí las preguntas tienen que ser más exactas. Y otra cosa es estar de acuerdo con la censura. Porque todo lo que se ha discutido respecto de las causales para la destitución del presidente Lazo, no se necesita ni pruebas ni nada adicional. El Ecuador sabe lo que pasó allí y sabe que incluso lo que la Corte Constitucional no permitió que se trate, que es fundamentalmente el tema de caso León de Troya. Ese es un tema gravísimo. El presidente acabó en esta semana de reconocer que él sí conoció el tema del caso León de Troya. ¿Pero qué dijo? O sea, tramposamente dijo, pero estaba solamente el 10% de la investigación. No, señor, no era el 10%. Pero lo más importante de esa investigación es que estaba su cuñado metido en ese lío. Pero aquí también sobre el cuñado, que es importante ver, porque comencemos por ahí desliguemos un poco de Pachacuti, que eso ya sabemos a dónde patina. En el caso de Danilo Carrera, acaba de sacar un comunicado que él estaba yendo a Brasil, a un evento deportivo y no sé qué cosas más. Estaba yendo a Nueva York. O sea, que para ir a Brasil tiene que ir por Nueva York. Estaba yendo a Nueva York en vuelo de copa. ¿De qué está hablando? Segundo, los retuvieron, no lo detuvieron, los retuvieron y lo llevaron a que rinda una ampliación de la versión en la fiscalía. Pero viene el tema. ¿Por qué la fiscalía no ha adelantado un caso tan evidente? No ha adelantado el tema y ha pedido órdenes de prisión preventiva que debió haberle pedido contra Rubén Cherres. Ya lo mataron. ¿Qué está esperando el caso de Danilo Carrera? Que se fugue del país. Está esperando. O sea, ¿qué es lo que dice el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal? Que las medidas cautelares se dictan para asegurar la comparecencia de la persona que necesita responder por sus actos. Asegurar la comparecencia. Si la Fiscalía ve que una de las personas claves, central en ese proceso, está pretendiendo salir a Nueva York, ¿qué tiene que hacer, señora Fiscal General del Estado? No somos pendejos los ecuatorianos. ¿Qué está esperando? Está esperando el desenlace del juicio político. Y al otro día de que caiga Lazo, en el eventual caso de que caiga, usted lanza el pedido de orden de prisión contra Danilo Carrera. ¿O qué es lo que está especulando? Tiene un caso en las manos. ¿Qué está esperando? Que se muera otra persona dentro de ese grupo mafioso. ¿Qué está esperando? Entonces, tiene los elementos porque hay la intencionalidad de Carrera de fugarse del país. No de ir a Brasil a un evento deportivo, sino de irse a Nueva York. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Que las cosas se compliquen más
y que después diga, es que ya no hay gente a quien juzgar o ya no puedo llamarlos porque están en el exterior o ya tienen un asilo diplomático. ¿Qué está esperando? Pues el caso de Danilo Carrera es vergonzoso. Vergonzoso porque el caso León de Troya es una papa caliente que tiene la Fiscalía y que tiene que darle respuesta al Ecuador. Entonces, allí el tema de Carrera. Ahora, si quieren, sigamos con el tema. Doctor, me gustaría analizar un poco ese audio que se filtró de Cecilia Velázquez, donde ella está hablando, dice ella que habla en términos figurativos, cuando habla de que ella le dan los 3 ministerios, porque ella no quiere puestos de pasacafés. O sea, y ella sale a la posta mismo, a una entrevista, y que a rato la veíamos un poco como descontextualizada, desubicada, cuando respondía, porque en algún momento se sintió un poco acorralada y no sabía qué responder. ¿Qué puede hablar una persona en una reunión de ministerios, de que me dan agricultura, me dan ministerio de bienestar social, ministerio de transporte y obras públicas, de que tienen que darle todo o nada? No entiendo qué quiso hacer. El tema es burdo, o sea, es realmente... Y esto denuncia que esta barbaridad que le metieron en la Constitución del 98 y del 2008, que está bien que la pongan de una manera diferente, pero que no la pongan en quechua, porque da la impresión de que los pueblos originarios de las etnias quechuas son pueblos limpios, que no tienen ningún grado de comprometimiento con corrupción, lo cual no es cierto. En toda sociedad de cualquier tipo, hay gente que obviamente hace quedar mal a su etnia, a su origen, a su extracción social y etc. cosas. Entonces esto que está en la Constitución, Amaquilla, Mayuya y Amashua, no ser ocioso, no mentir y no robar. O sea, es un cuento así, pero asqueroso que tenemos en la Constitución, porque está puesto en quechua. Nos da la impresión que ellos nunca hacen eso. Entonces esto nos hace recordar a Rosa Cerda. Si van a robar, roben bien y justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. O sea, roben, pero háganlo con la cabeza para que no los pillen haciendo el robo. Y ahora con Cecilia Velázquez, el tema es prácticamente igual. A mí me dan un ministerio completo o nada. Bien o mal, pero van con algo bueno, no con hueso. O sea, quieren carne. ¿Sí o no, compañeros? Les dice en la reunión del 5º piso de la Asamblea Nacional con los Pachacuti. Yo le dije clarito, vino a exponer el anterior Jiménez. ¿Cuál es el anterior Jiménez? Porque dice, hay tantos Jiménez. Y entonces vino el anterior Jiménez, pero luego dice, y yo les invito a que vean el video. Ok, ministro, dice. O sea, ministro solamente hay un Jiménez. Así es. Porque no hay Jiménez con nombres con ese apellido ministros. Ministro, de lo que yo me acuerdo, en mucho tiempo no ha habido un ministro Jiménez. Ok, ministro, el ministro que era del gobierno y que de pronto está actuando porque son gente que sigue sirviendo al gobierno, pero por debajo. Y le ha dicho al ministro Jiménez, ok, ministro, pero ¿qué ministerio? Entonces le ha dicho él, usted ha sido brava, y yo soy brava, pero ¿qué ministerio? Y ahí es donde le concreta qué ministerios. Agricultura, bienestar social y obras públicas. Nada más, no quiero nada más. Eso es negociar. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? O sea, de frente, a plena luz del día, nuestros votos y nuestra actitud y nuestra forma de ser y de presentarnos en la Asamblea Nacional depende de que nos den ministerios. O sea, esto es terrible. Y entonces, ¿qué vienen a decirnos acá? Que lo que pasa es que quiere traer a una persona del exterior y lo que pasa es que los socialcristianos también quieren volverse a empoderar del poder. Es posible que sí, pero esto no cambia, que ellos están en el mercado de votos. Entonces es un tema grave y no pasa nada, porque lo que ellos hacen es levantar la voz y decir, hemos sido preteridos, hemos sido humillados. No hay tal. Ellos han sido la gente más inteligente, porque han sabido sacar provecho de todas las coyunturas políticas. Pero volvamos a analizar lo que pasó en Teleamazonas el 11 de abril, hace una semana y un día, que todavía no se conocía este audio que lo hizo público La Posta. Dijo Cecilia Velázquez, Pachacuti tiene su propia línea política como organización de izquierda. Mentira, no son de izquierda. Luego dice, miren esto,
yo me iría por la revocatoria del mandato, clarísimo. O sea, yo no me voy por el juicio político, está queriendo decir. Yo no me voy por la censura, me voy por la revocatoria del mandato. Entonces, le quieren dar vida a Lazo. Luego dice, es hora de que el presidente Lazo rectifique. Ya, entonces, tiene una segunda oportunidad, venga y siga jodiéndolo al país. Luego dice, creemos que el diálogo en las peores guerras es el indicado. O sea, están por pactar con el gobierno. Luego dice, la parte jurídica también hay que ver, seguir el debido proceso. La Corte Constitucional dijo que no se aplica el debido proceso en su integralidad en un juicio político. Y eso lo dijo a propósito de sus pronunciamientos que ha tenido, que ya los voy a hablar. Luego dice, si hay pruebas contundentes, estamos con el juicio político. O sea, ¿cuáles pruebas más quieres? Más claro no canta un gallo cuando esta gente, como la gente de Hernán Luque Lecaro, buscaban cómo tomarse lo que ellos llamaron la mina de oro Flopec y pidieron $150,000 para Hernán Luque Lecaro y $30,000 mensuales para Danilo Carrera. Yo no puedo decir, dice que los votos están ahí o no. O sea, clarísimo, o sea, estamos en una subasta. De ustedes depende que los votos estén allí o no. Y luego dice, pero no se puede decir que vamos a un levantamiento si vamos a una del ala de izquierda del movimiento indígena. Entonces no son organización de izquierda. Entonces, no van a un levantamiento, ya le mandan un regalito al presidente y le dicen, verá que no le vamos a complicar en las calles. Luego dice, si se va Lazo y viene el vicepresidente, ¿qué pasa con los sectores sociales? Lo mismo que acaba de decir Mario Ruiz. Entonces, si vamos por eso, manténgase toda la gente en el poder. Entonces, ¿para qué sirve la institución del juicio político? El gobierno está caído si no hay respuesta concreta a las grandes necesidades del país y sobre todo de aquella sociedad que históricamente ha sido excluida. ¿Qué está diciendo? El gobierno se cae si no nos dicen cuánto hay para las organizaciones sociales. Clarísimo. O sea, ¿qué nos llama la atención con esto? Nada. Y la CONAIE habla y manifiesta que exige la separación de Cecilia Velázquez, que no la están separando, y que traicionar de frente al pueblo ecuatoriano es algo gravísimo. Y Cecilia Velázquez dice que habló en sentido figurativo. Hablar en sentido figurativo es darle el Ministerio de Agricultura, Bienestar Social y el otro ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, es figurativo. Eso es concreto, es algo concreto, aquí están los votos y comienzan a bailar toda suerte de bailes esta gente. Entonces esto el pueblo ecuatoriano tiene que abrir los ojos, o sea, no pueden dejarse pasar este tipo de actitudes, porque son actitudes, ¿por qué? Porque el pueblo desgraciadamente a la hora de votar cree que estos son los salvadores del país y no lo son. Ellos luchan, ¿por qué? Luchan por tener protagonismo en las decisiones políticas del Ecuador para poder sacar ventaja de ese protagonismo y de esa manera negociar cargos, negociar cosas. Entonces, dejámoslo claro al tema. Doctor Tandazo, ya viendo estos escenarios de las distintas bancadas, ¿usted cree que realmente existan los votos para la destitución del presidente Lazo? Y digo porque esto se va dilatando, bueno, pues, y aún nosotros esperamos una respuesta en firme. Verá, todo depende de la actitud de la gente, de los movimientos políticos, de los partidos políticos y también de la ciudadanía. Si la ciudadanía los acorrala a los que están culipandeando, que no solamente son los de Pachacuti, porque en los otros partidos también hay gentecita que ha estado haciendo el juego a Lazo siempre, pero si la gente les dice con nombre y apellido, cuidado tu voto, porque no te lo voy a dar el voto en el 2025, no a ti, sino a tu movimiento, a tu partido político. Entonces ellos van a tener que poner las barbas en remojo y decir, estamos en la línea correcta, aunque sea del oportunismo. Van a decir, vamos a perder si seguimos con este tipo de cosas. Entonces, esto hay que decirles en la cara y decirles lo que yo he dicho. Que no sé si se llegue a dar, porque si Lazo llega a negociar, que tal vez ya está negociado, llega a negociar, entonces no va a declarar la muerte cruzada, porque él va a estar seguro. Pero si él declara la muerte cruzada es porque sabe que los votos no están seguros. Entonces viene el tema. Papel y lápiz, con la lista de los 137 asambleístas y en especial
con la lista de los 104 asambleístas para ver quién se sale de esa lista. ¿Quién se sale? Porque ellos apoyaron y aprobaron el informe de la Comisión Ocasional que recomendaba el juicio político y la censura de Lazo. Entonces aprobaron. Y ahora quiero ver las pruebas. Quiero ver ¿qué pruebas quieren ver? Si incluso las verdaderas pruebas no están en el juicio político, como es el caso León de Troya, porque la Corte Constitucional, recuerden la entrevista que tuvimos hace algunas semanas, yo les dije el dictamen de la Corte Constitucional es patofo, mal hecho, y es un dictamen que le favorece a Lazo, porque en este momento deberíamos estar discutiendo el caso León de Troya, en donde se vincularon con la mafia albanesa. Entonces ahí la Corte ya les ayudó. Entonces el pueblo sabe, más allá de los papeles, más allá de eso, saben qué hizo el gobierno de Lazo. Saben cómo entraron este gobierno a meterle la uña en las empresas públicas. Entonces, ¿de qué hablan? Entonces, esto es importante verlo. Vamos a verlo sin duda alguna en las próximas semanas, pero bueno, algo que primero se dio fue que iba pues UNES y el Partido Social Cristiano pues de la mano a ese juicio político. Ahora, sin duda alguna, hemos visto ya una división. ¿En qué posición queda el Partido Social Cristiano? Yo lo escuché de mañana a Esteban Torres. Ellos están firmes en su tema. Yo creo que no pensaría que hay una división con UNES. No pensaría. Lo que pasa es que UNES está jugando con el póker. Está presentando una carta. Declara la muerte cruzada y ya sabes quién gana las elecciones en 7 meses. Es lo que le está diciendo al gobierno. En otras palabras, le está diciendo, ándate tranquilito por la puerta de atrás. Porque si te quedas aquí, nosotros vamos a tomar el poder. Entonces el gobierno tendrá que aquilatar eso y pensarlo. Porque no tengo la confianza que Lazo lo piense así. Primero es un señorito, es un banquero, prepotente, autoritario, que no le va a entrar entender el tema político, sino yo meto la cabeza por un lado y la saco por ese mismo lado. Pero eso es costoso, pero la derecha política y económica del Ecuador debe estar pensando muy seriamente en qué es lo que pueden ganar y qué es lo que pueden perder en este juicio político o en la muerte cruzada. Y entonces no creo que se quieran jugar a una carta, a ver si le sale la lotería o le sale el as de brillos, a ver si le sale. No creo que quieran jugarse. A mí me parece que la posición de UNES es nada más, es una posición, es un bluff que se hace en el póker. Se simula que usted tiene las mejores cartas para ver cómo el contrincante se manifiesta. El póker es ese arte, es una movida de póker. Y el gobierno tiene que pensarlo, porque o pierden todo o lo dejan a Borrero 2 años. Es más o menos el tema. Y es que, doctor, hemos visto que las diferentes bancadas ya empiezan a temer, ¿no? Con respecto al bloque de UNES, a lo que podría alcanzar si el presidente Lazo envía a la muerte cruzada. Y una de las personas que ha denunciado que se siente acosada por UNES es la fiscal Diana Salazar. ¿Por qué? Ahora reacciona, ahora se siente acosada. A ver, dice que ese tipo de acoso es porque le están hurgando su vida íntima, su vida familiar. No es un tema de cómo ha cumplido o no con su cargo, que creo que ahí está lo grave de Diana Salazar, donde ha callado mucho tiempo en algunos casos y en otros le ha dado una velocidad inusitada. Es por temas de índole personal que le están buscando. Y entonces habrá que ver si por ahí tiene algún amorcito. Y ese amorcito hace algún tipo de cuestiones, cómo se manifiesta en temas que son vinculados con la fiscalía, de pronto es algún abogado o alguna cosa. Entonces ahí está la pista, mi querida Carlita. Doctor. Como decía Jesús, el que tenga oídos, que escuche, y el que tenga ojos, que vea. Para el buen entendedor, pocas palabras. Doctor, para pasar a otro tema, ruedo un video de pocos segundos y después entramos con el análisis. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Eso lo dijo Moreno hace unos 3 años. Ayer está con el preso. Ayer, sí, digamos. en la audiencia, la fiscal
o el fiscal Toainga pidió la prisión preventiva? Sí, pidió la prisión preventiva por una cuestión elemental, que quisiera que actúen de la misma manera con Danilo Carrera. O sea, él se negó a venir a presentarse. ¿No es cierto? Se negó a venir a presentarse, se negó a concurrir a la justicia, que todo el tiempo lo ha dicho respecto de Correa. ¿Por qué no viene? ¿Y él por qué no viene? ¿Y él por qué no viene? Venga a ver la cara de cómo se repartieron la plata de Recorsa. A ver, le hago un pequeño recorderis a la ciudadanía, por si acaso alguien no esté enterado. Sino Hidro, la empresa contratista del Coca-Cola Sinclair, de la construcción del Coca-Cola Sinclair, trasladó 76 millones, 75 y pico, casi 76 millones de dólares a una cuenta de Recorsa en Panamá, del Banco Pichincha de Panamá. Es el 4% del monto de la contratación del proyecto. En otras palabras, es la coima por el 4% de la contratación. Y desde esa cuenta que manejaba la familia Patiño, de Conto Patiño y sus hijos y sus nueras y yernos y todo, desde esa cuenta regó la plata a muchos beneficiarios. Y entre esos beneficiarios, entre otros, no son los únicos, está la familia, está Lenín Moreno y su familia. Y entonces, ¿cómo pueden decir es una persecución? Pero si ha llegado la plata con tan sonante a ellos, se beneficiaron económicamente de esta coima. Entonces, no quiere venir a dar la cara. Entonces, ¿qué hace el fiscal Toainga? Como no quiso venir, porque tenía fecha para presentación, pide la orden de prisión preventiva. ¿Para qué? Para que salte de una calidad a otra. Como no quiere presentarse, entonces prisión preventiva. Pero le faltó decir una cosa, mi querido Jaime. No solo eso, sino que están pidiendo a la Interpol Internacional, que hagan difusión roja respecto de Lenín Moreno. ¿Qué quiere decir la difusión roja? Que la policía de cualquier parte del mundo lo coja de las orejas y lo traiga acá al Ecuador. Entonces, está en una situación muy difícil. Para librarse de esto, primero, ojo al juez, porque el fiscal ya pidió. Ahora el juez tiene que aprobar. Que no venga el juez con alguna babosada. Entonces, el juez tiene que aceptar que se proceda con la orden de prisión preventiva. Y segundo, si esto se da y con la difusión roja, entonces se le cortó el espacio al presidente Moreno, al expresidente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que o venga o lo traen de las orejas acá al Ecuador. Entonces, él tiene una opción, que es acercarse a alguna embajada de algún país con el que tenga algún tipo de relacionamiento y buscar un asilo diplomático. Que generalmente esto se hace. Ir a parar en una embajada. Pero él falló con toda la sorna y la burla que hizo en esa intervención que tuvo con el presidente Kuczynski del Perú, cuando él bajó al Perú y dijo que en el Ecuador no hay expresidentes presos, pero que él no pierde la esperanza. Nosotros tampoco perdemos la esperanza, presidente Lenín Moreno. Tampoco perdemos la esperanza. Y como son delitos que no prescriben, entonces usted, con asilo diplomático, sin asilo diplomático, va a tener que quedarse de por vida en el exterior. Entonces, todo lo que usted dijo, ahí viene el famoso dicho, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga. Entonces, las va a pasar muy difícil Lenín Moreno. Y lo más difícil, doctor, lo más difícil es que dentro de esa investigación está su hija. Sí, está su hija, están los hermanos, Los hermanos. Porque los hermanos fueron fichas claves en ese tema. Porque los que constituyen INA Investment son los hermanos. ¿Y por qué le pusieron el nombre INA? Porque los nombres de todas las hijas de Moreno terminan en INA. Irina, Karina y Pierina. No sé cómo se llama la otra, no sé si es Pierina. Irina, Karina y algo INA. Y entonces, INA Investment son las hijas de... Hasta la suegra estaba. Sí, hasta la suegra y todos ellos. Entonces cayeron en combo. Entonces, que no venga a hacerse el inocente. Cristina es la otra hija, doctor. Cristina. Irina, Karina, Cristina, todas terminadas en INA, que dan lugar a la constitución de la empresa INA Investment, de la cual melaron la plata de la corrupción de Sino Hydro Corporation. Y a la historia de eso, cómo se hizo, cómo lo presentaron a Lenín Moreno como el hombre que representaba los intereses de esto, y lo mismo
estuvo en varias reuniones con Javier Macías Carminiani, yerno de Conto Patiño, con la hija de Conto Patiño, María Auxiliadora, y todo, y cómo presionaron para que las cosas salgan como quería Sino Hidro. Era un lobista más a favor de los intereses de esta empresa. Responda, pues. Responda, porque tras esa silla de ruedas hay una mente perversa y hay un afán desmedido de alcanzar dinero y de alcanzar poder económico. Claro. Se le vienen días difíciles para él y su entorno, pues, ¿no? Porque claro, tal vez puede pensar Lenín Moreno que, bueno, él va a ir a un arresto domiciliario, pero el tema más grave es que una hija, sus hermanos están metidos dentro de ese lío, al cual él metió a todos ellos. Eso es lo más difícil para Moreno. Como usted dice, sí, no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Claro, es el temita, entonces están fregados. Pero quisiera dar un salto al tema del juicio político, si ustedes me lo permiten. Vamos. A ver, el tema, voy a explicar varias cosas para que queden claras. Los fletes de Flopec. Los fletes de Flopec. ¿Qué es lo que pasa? Y esta información se la tiene clara. El Ecuador solo en el 2022 exportó 116,6 millones de barriles de petróleo y facturó 10.034 millones de dólares. Pero esta suma debió haber sido más, porque los fletes llegaron a sumar 644 millones. Por eso dejó de percibir Petroecuador una cantidad enorme y el Estado ecuatoriano más que Petroecuador. Pero aquí hay que hacer una disección. La mitad de esto lo recibió Flopec, que es otra empresa del Estado ecuatoriano, empresa pública, entonces ahí no habría perjuicio. Pero más o menos aproximadamente la mitad de estas facturaciones se los llevaban las empresas que tenían a su cargo el pool de fletamento de barcos con Flopec. Por lo tanto, si somos más o menos, para que tengamos una idea, sí, se llevaron 322 millones de dólares Amazonas Tankers y sus socios. Para que tengamos una idea, pongámosle 300 millones. Ese es el monto de la corrupción. Es el monto de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto hicieron la fiesta. ¿Por qué? Porque las tarifas de Flopec no se ajustaban a las tarifas del mercado internacional de fletamento. Entonces no es que han tenido ingentes ganancias, que han tenido no sé qué. Sí, es posible que tuvieron ganancias, pero pudieron haber tenido más ganancias. Ahí viene un sofisma que dicen, pero aquí están las utilidades, pero pudieron ser el doble. Y el doble, y lo que se llevaron, es exactamente lo que le perjudicaron a quién, al Estado, porque esto le descuentan de la facturación del petróleo. Porque dentro del petróleo, de la facturación del petróleo, está el flete. Entonces es importante verlo para que la gente no coma cuentos. Primera cuestión. Segunda cuestión que es importante verla. Y lo voy a repetir por enésima vez. La suerte de lo principal sigue lo accesorio. Principio del derecho mundial, no del Ecuador. Si hay un juicio político, las pruebas que se exijan, los estándares de esas pruebas, tienen que ser estándares de tipo político. No pueden ser, un juicio político, pero con pruebas sujetas al estándar que se maneja en jurisdicción penal. Eso es una brutalidad. Y eso es lo que están intentando hacer, descalificar las pruebas porque dicen que no han sido debidamente actuadas. Entonces viene el tema. Es un control político. ¿Y quién lo dice? Lo dice la Corte Constitucional en varios dictámenes, en especial el del 29 de septiembre de 2021. Dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo. Esto lo dice la Corte. En cuanto se fundamenta criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Y aquí viene un tema que es clave, porque de esto hablaron ayer en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización. Y el abogado Neira, me parece que es Neira, el abogado del presidente Lasso, recalcaba que el debido proceso. ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el debido proceso en un juicio político?
No obstante, dice, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Constitución deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político, pues por la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneje un proceso jurisdiccional. Entonces el tema es clarísimo. Pero además, ayer vi la comparecencia, no quiero cargarme porque no es el momento ni nada, pero ayer el asambleísta Cuero había invitado que vaya como testigo, que rinda su testimonio, que además no son testimonios, que esto es importante verlo, porque el testimonio es con juramentación, es ante una autoridad y etc. cosas, estas son versiones, pero como desgraciadamente nuestros compañeritos de la asamblea andan más perdidos que pingüino en Bolivia, entonces le ponen testimonios. ¿Cuál testimonio? Son criterios, son versiones. Y entonces estuvo ahí el doctor Stalin Raza, distinguido profesional del derecho, pero que realmente o no se preparó, pero estuvo más o menos, primero en una posición diletante. A ratos parecía que estaba con Lazo, a ratos parecía que estaba con el juicio político y etc. cosas. Pero confundió a Raimundo y todo el mundo. Y después de haber confundido a todo el mundo, el asambleísta Cuero dijo que le agradecía su presencia porque había dejado bien claro las cosas. Por ejemplo, no citó el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice lo siguiente, despacito, y esto tiene que ver sobre la prueba. Ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, o sea, el juicio político, la sustanciación, y el voto, el momento decisivo, a favor o en contra de la institución. La Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Si están probadas las infracciones. Entonces, cuando dicen que la Corte Constitucional tiene que estar pendiente de cómo se cumple su dictamen, la Corte ya emitió su dictamen. Y respecto de la prueba de las infracciones, las pruebas, la Corte no tiene vela en el entierro. Artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces es importante verlo para efectos de que no nos tomen del pelo. Otro tema que hay que verlo y que es importante. El mismo doctor Raza puso en tela de duda sobre si se puede calificar la conducta de Lazo como una omisión. Y entonces dijo que no hay conducta omisiva en el tema de peculado. ¿Cómo que no hay conducta omisiva en el tema de peculado? Y esto nada más, el derecho, en cualquiera de las ramas del derecho, es nada más aprender a leer nuestro idioma. Y para eso hay que fundamentalmente pararle bola al tema del verbo rector de una disposición, el verbo, y los sustantivos que están alrededor. Artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Deber de denunciar. Deberán denunciar y quienes están obligados por expreso mandato de la ley, en especial 2 puntos. 1. El servidor público son desde el presidente hasta el último de los conserjes, con el debido respeto a los conserjes. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Los delitos contra la eficiencia de la administración pública están señalados desde el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal en adelante: peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y etc. más delitos. Entonces, el presidente conoció, a través del informe del vicealmirante Johnny Estupiñán, conoció que había un perjuicio al Estado y no hizo nada para evitarlo. Entonces, omitió su deber de denunciar, porque se quedó callado y más bien tapó todo y dejó que Hernán Luque haga la fiesta con Flopec. O sea, es claro. ¿Y esto por qué no lo argumentó el doctor Raza? ¿Por qué no lo argumentó? ¿Por qué no lo tienen claro esto los asambleístas de UNES? Incluso esta obligación de denunciar es extensiva a todo ciudadano. El artículo 422.1 del Código Orgánico Integral Penal extiende esta obligación a todo ciudadano que tiene el deber de denunciar todos este tipo de delitos. Entonces, solo el presidente no podía decirlo, pero mételas de andar en otro tema. Ojalá esa entrevista llegara a los miembros de la Comisión de Fiscalización, especial los que quieren el juicio político, para que analicen el tema y no se dejen, ¿sí?,
y no se dejen tomar el pelo con lo que les presentó el doctor Stalin Raza. A ver, primero no sé por Doctor, qué... antes de continuar con su explicación, queremos pedirle que por favor usted le pida a nuestros seguidores like. Tenemos más de 1000 conectados, así que casi 2000 conectados, así que es momento de que usted le pida a los seguidores, que son seguidores suyos también y que están atentos con los comentarios, un like. A ver, yo creo que es importante que la ciudadanía entienda lo que está pasando en el Ecuador. La gente que está facilitando esta cuestión que es milagrosa, los medios digitales, porque si no hubieran estos medios digitales, estamos sujetos a lo que permita hablar Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y otro tipo de canales y la prensa escrita, la prensa tradicional. La gente que hace este tipo de esfuerzo es una cruzada, es una conscripción civil que hace la gente, por tratar de que la verdad brille y porque la gente tenga un cabal conocimiento de la cosa. Merece una retribución por parte de ustedes. ¿Y qué les cuesta aplastar el dedito y poner like? Para efectos de que el medio tenga un mayor protagonismo y se vea que tiene una incidencia en la ciudadanía. Entonces es importante, tenemos tanta gente conectada, hagan ese pequeño esfuerzo y los que puedan hacerlo incluso contribuyan. Yo no estoy pidiendo una contribución para mí, no es que yo no necesito, pero tiene que contribuir para que este medio siga existiendo, porque la gente al final tiene que parar la olla y al final tiene que mantener personal para que esto pueda ser transmitido. Entonces, comprometámonos con el país. Este es el momento de apoyar los medios digitales, porque si los medios digitales desaparecen, señores, quedaremos en la oscuridad. Quedaremos en la oscuridad y entiende lo que diga el poder económico, mediático y político del Ecuador. Javier Banguera, seguidor de nosotros, dice, el doctor Tandazo estaba en la lista de los comparecientes a la asamblea, sin embargo, no lo convocaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo invitaron? Él pudo haberle dado más luces a los asambleístas. ¿Es cierto esto? Estoy en la lista. Si ustedes, es facilito verlo. Los que tienen, yo lo tengo ya, lo tengo en mi computadora. La solicitud de juicio político que mandaron. En la solicitud de juicio político, en la parte final, dice a qué personas van a llamar para sostener el juicio político. Yo estoy casi encabezando esa lista. Y nunca me llamaron. Y entonces viene el tema, lo llaman al doctor Raza, que no tengo nada contra él, incluso me da pena tener que hablar de esto. Pero pega unas desbarradas terribles. Entonces, por eso decía, ojalá esto lo vean, no con el ánimo de molestar, porque la gente a veces tiene esa sensibilidad y dice, es que el doctor Tandazo frega la pita y mire cómo... No, pero por lo menos entiendan que hay cosas mal armadas, mal estructuradas. Y para muestra basta un botón. Ayer, utilizando un viejo artículo del Código Penal, que incluso dijo que era anterior al 2014, que es correcto, que es el Código Penal anterior, se basó en un tema que fue una barbaridad que tenía el Código y que ventajosamente esto ya fue cambiado. ¿Qué dice el Código Penal en el artículo 157, el Código Penal que rigió hasta el 2014? Habla del abuso de dineros públicos o privados. Esto era una barbaridad. ¿Por qué? Porque luego dice, ya consiste el abuso. Entonces, señala el Código los diferentes tipos de abusos. Dice, en desfalco, una opción, disposición arbitraria, otra, y cualquier otra forma semejante. Entonces, esto yo lo critiqué y en algunos casos penales que incluso gané, les demostré que el tipo penal no tiene el suficiente sostenimiento. ¿Por qué? Porque el abuso tiene una redacción que es ab, que quiere decir mal, y uso luego, mal uso. Ese es el abuso. Voy a poner un ejemplo para que el ciudadano me entienda. Por ejemplo, una persona que ocupa un cargo público y que esté en un puesto que puede disponer cosas, se lleva, por ejemplo, camionetas o una camioneta o lo que sea, no interesa el número, y se lleva para que trabajen en su finca. Y los tiene los fines de semana trabajando allí y quién sabe si hasta se lleva un trabajador o dos o tres. Eso es un mal uso, porque está utilizando recursos públicos para su propio provecho. Es un peculado de abuso. Entonces tiene el prefijo ab. Entonces, la redacción del Código Penal anterior era realmente
terrible, era mala, porque el desfalco no es abuso, la disposición arbitraria tampoco es abuso, y cualquier otra forma semejante era un tema abierto allí. Entonces vino la evolución de este artículo y terminamos, ¿en qué terminamos? Que desde el 17, aquí hay una cosa que es importante verla. El presidente de la República se posiciona el 24 de mayo del 2021 y desde el 17 de febrero del 2021 ya rige los cambios que se hicieron en el Código Orgánico Integral Penal y entre ellos se cambió el concepto del peculado, porque ya no habla de que ya consiste el abuso en esto, sino que dice que en beneficio propio de terceros, que es la pepa de todo, propio o de terceros, abusen, lógico, se apropien, otro tipo, distraigan, otro, o dispongan arbitrariamente de bienes muebles, inmuebles, dineros públicos o privados y etc. Entonces hay 4 tipos de peculado: abuso, apropiación, distracción o disposición arbitraria. Entonces ya se puso orden en este. Y aparece Raza hablando del abuso. No tiene nada que ver el abuso, aquí no hay un mal uso. Aquí hay una actuación en beneficio de terceros, no sabemos si en beneficio propio, pero por lo menos sí vemos que es de terceros, de haber permitido que siga ese contrato sin tocar en esa parte, perjudicando al Estado ecuatoriano, el contrato de Flopec con Amazonas Tankers. Y entonces se benefició a terceros, que son los presupuestos que tiene el delito de peculado en el artículo 278 actual del Código Orgánico Integral Penal. Entonces esto hay que verlo clarísimamente para no caer en ningún tipo de situación que nos pueda complicar, todo lo que se ha armado. Esto es importante verlo. Y también hay otro tema que también lo quiero tratar, que es el siguiente. A ver, esto es clarito, esto es a prueba de todo, y esto debería utilizarlo la Asamblea, pues la Comisión de Fiscalización, más que nada los que están a favor del juicio político y de la destitución del presidente Lasso. Lo vuelvo a decir una vez más, esta perla. Y Fernando Villavicencio tiene un Twitter que no lo va a poder desconocer, 19 de marzo del 2023. Dice: los contratos de fletamento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Perfecto. Lo que no dice es que hubieron adendas en el 2020 y en el 2022. Pero luego dice: lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso es sostener ese contrato. Pese a los perjuicios económicos ¿a quién? Al Estado, y a los vínculos con una mafia. Esto deberían ponerlo en piedra, escrito en piedra en la Asamblea. Entonces, si hay perjuicio económico al Estado con haber mantenido estos contratos y no haber hecho nada por renegociarlos o terminar unilateralmente esos contratos, sencillamente estuvieron de acuerdo con el perjuicio al Estado, y esa es la responsabilidad política de Lasso. Pero acaba de decir el día de ayer lo siguiente el asambleísta Villavicencio, que también esto deberían estar al día a día, lo que pasa es que parece que les encanta dormir y etc. cosas. El asambleísta Villavicencio, esto está por si acaso en el diario Primicias del día de ayer, el asambleísta Villavicencio informó que el castigo o diferencial en la facturación de petróleo se refiere, asciende actualmente entre 14 y 20 dólares, el más alto en más de 20 años. A ver, explico. Ustedes, por ejemplo, el petróleo ecuatoriano está referido como un crudo marcador que se llama, con crudo referencial, que es el WTI, el West Texas Intermedia, para que en base a ese precio se dé un premio o un castigo. En este caso hay un castigo contra el crudo ecuatoriano. Un castigo que, lo dicho por Villavicencio, es de entre 14 y 20 dólares. Y dice Villavicencio el más alto en 20 años. O sea, estamos vendiendo petróleo con un perjuicio enorme, más que en el gobierno de Moreno y más que en el gobierno que hubiera eventualmente hecho en el gobierno de Correa. Lo está diciendo Villavicencio. Villavicencio explicó que una gran parte del castigo, y lo señala, dice, entre 9 y 10 dólares, que es el gran componente del castigo, se aplica por el alto precio del flete que cobra Flopec. Por el alto precio del flete que cobra Flopec. Porque debería haber dicho, se aplica por el precio del flete que cobra Flopec.
Allí cuando él le pone el calificativo de alto precio, está diciendo que ahí hay un chanchullo. ¿Por qué? Lo que ya lo expliqué hace un rato. Porque en este alto precio de Flopec están melando las empresas que hacen el fletamento de estos buques. Ese es el tema. Yo me llevo una parte, pero tú te llevas la otra. Están facilitando un despojo de dinero de los recursos del Estado en beneficio de estas empresas, que cobren lo que tienen que cobrar en el caso que se mantengan los contratos, en base a las tarifas internacionales, pero no que se lleven el santo y la limosna, porque se están llevando cualquier cantidad de plata. Entonces, esto, por ejemplo, deberían ponérselo de frente en la Comisión de Fiscalización, que yo incluso lo he publicado en las redes sociales. El día de ayer lo volví a publicar en Twitter y en Facebook. ¿Por qué no copian? ¿Por qué no copian y le dicen, señor Villavicencio, esto está aquí, háblenos sobre esto, no se me vaya por las ramas, háblenos sobre esto, para ver a dónde es que vamos con esto? Y otro caso también que no lo dicen claro. El 12 de octubre del 2022, el entonces gerente Flopec Osvaldo Rosero y el representante Amazonas Tanker T. Shimada firmaron un nuevo adendo al acuerdo titulado Estructura de Implementación de Medidas Extraordinarias Temporales con Flopec. Entonces, no vengan a decir que el contrato del 2018 está intacto. El contrato del 2018, primero el gobierno lo mantuvo, lo que dice Villavicencio, siendo que causaba perjuicios económicos al Estado y los vínculos con una mafia. Entonces viene la pregunta, señores asambleístas, a mí me hubiera encantado estar en la asamblea. Es decir, ¿ustedes están de acuerdo con un perjuicio económico al Estado y con un beneficio de esto por los vínculos con una mafia? Y si me dicen, ¿de dónde sacó eso? Del Twitter del señor Villavicencio, aquí está. Y lo ponía ahí en la pantalla de la asamblea. Entonces, así se pelea. Se pelea para efectos de que los ciudadanos que nos están oyendo entiendan qué es lo que está pasando en este caso. Entonces, el tema es clarísimo para efectos de que no nos confundamos. No nos confundamos sobre este tipo de cosas. Doctor, bueno, ya estamos en la recta final del programa de este día jueves. No sé si tengamos algo más pendiente que se nos esté quedando. No se nos queda un montón de cosas. Siempre se nos quedan cosas, pero ustedes siempre están apurados. O sea, es el gran problema. O sea, los compromisos no diga eso, sociales, los compromisos familiares y todo los agobia. Entonces, pero hay cosas, vea, así en líneas generales. Mientras el Ecuador está pendiente del juicio político, debían haberlo amarrado al ministro de Energía, pues. Porque él está queriendo hacer la fiesta con el tema de gasolinas. Dijo que la gasolina Ecoplus era un error, que no se la debía haber mantenido, y que es un error del gobierno al que él se sirve, porque esto fue inaugurado en agosto del 2022, y él entró en octubre, entonces es un error porque él no estuvo. Pero además ahí le meten un cuento al Ecuador con ese tema. Si quiere lo desarrollo, si no hay tiempo, ahí lo dejo nada más como un tema. Y hay también el tema... Doctor, usted leyó el comunicado que emitió Estupiñán, el contraalmirante, sobre la comparecencia. ¿Por qué no fue ayer a la asamblea? A ver, leyeron al apuro una carta. Me hubiera encantado tenerla la carta. No la tengo la carta. No la tengo. ¿Ha recibido amenazas, dice? A ver, en la vida todos recibimos amenazas, mi querido Jaime. El hecho de que uno esté sentado aquí dando la cara ya es un riesgo. Sí. Yo sí puedo decir los riesgos que me ha pasado. Yo he recibido amenazas también, ya me han llamado también. Con el tema de la caducidad del contrato de Occidental, donde yo lideré esa lucha, a nivel nacional, y logramos esa declaratoria de caducidad. A mí me hicieron un atentado a bala en la Simón Bolívar. A bala. El carro quedó destrozado, un RCB azul, un Honda. Y ya, ese es el tema, pero no me voy a huesar y quedarme en la casa cuando él es la principal persona dentro del juicio político. De la cara, pues carajo, para eso se tiene pantalones y con mayor razón una persona que ha sido educada en una institución militar, pues. Se entiende que tiene bien fajado la cintura. Vaya y dé la cara. Pues. Que dé ejemplo. Claro, que dé ejemplo, no, que venga aquí. He sido amenazado, Vea cómo le dan una protección y vaya, asómese, carajo. En la vida no es como para culipandear. Entonces, él tenía mucho que decir. Claro que en la carta, que la voy a tratar de conseguir en el transcurso del día, si usted la consigue, me la manda. Pero correcto. Estoy tratando de conseguirla. Sin embargo,
Es un tema clarísimo el tema de Flopec. Es un perjuicio permanente al Estado ecuatoriano, que incluso el Estado debería pensar en desaparecer Flopec. Flopec, porque ese es un nido de corrupción que han tenido toda la vida los marinos retirados. Y le voy a explicar por qué. Porque esto rompe una estructura, rompe incluso el pensamiento, rompe el razonamiento, que es el siguiente. Vendemos crudo FOB, Free on Board. O sea, se retira el crudo ¿de dónde? De Balao. ¿Para qué lo transportamos? ¿Qué sentido tiene que transportar? Lo vendemos en Balao y para de contar, ellos verán si cobran, a ver si a una empresa petrolera privada aparece un Flopec y le cobra 9 a 10 dólares por el flete. Entonces ellos, el momento de cotizar, van a cotizar un precio mayor. Es tan sencillo como eso. Pero si se hace a través de Flopec, va a haber un descuento entre 9 y 10 dólares de lo que recibe el Estado en términos concretos y reales. Entonces, liberen eso. Señores, lo de Flopec no resultó, fue un tiro al aire. Vendan FOB como están vendiendo FOB. No transporten. Ellos verán a dónde se llevan el crudo. Y lo que se compra en combustibles, ¿cómo se compra? CIF. O sea, con entrega en el puerto ecuatoriano. Que utilicen para eso el barco Mengano, Sutanejo, con cualquier nombre y de tal empresa, es problema de ellos. Yo lo único que tengo que hacer con los combustibles es verificar la calidad del combustible que me entregan en donde se recepte el combustible. Verificar con inspectores, que se hace todos los días. Y para de contar, ¿qué sentido tiene el Flopec? Nosotros nos beneficiaríamos en términos económicos si las empresas que retiran el crudo ecuatoriano y que nos venden combustibles lo hacen directamente con sus contratos de fletamento. Porque a una empresa privada es muy difícil que le vendan contratos como le vendieron a Flopec. En este caso Amazonas Tankers. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Es un foco de corrupción. Y punto. No tiene nada que hacer Flopec allí. No tiene nada que hacer. Aparte de que a las Fuerzas Armadas les han quitado todo tipo de empresas y de industrias. Y el único que se quedó con esto fue la Marina, con el tema de Flopec, que es un coto que tienen allí. Entonces, esto debería desaparecer. Pero me estoy yendo del tema. Mientras estamos preocupados del juicio político, Fernando Santos sigue caminando para ver si entrega a las transnacionales, porque ya lo dijo además, yo no me estoy inventando nada, que va a entregar Ispingo, el mejor campo petrolero que tiene el Ecuador de los nuevos campos, y Sacha, que es el mejor campo de los viejos campos, y lo entrega a las transnacionales. O sea, eso es mermar el patrimonio del Ecuador, eso es mermar los ingresos, y la gente tranquila. Yo digo, de un asambleísta, yo lo llamo, pero en 24 horas a Santos a que venga, que me explique, y me asesoro bien para decirle, oiga, ¿qué cree que les regalaron el sector petrolero a usted? Porque son campos, el Ispingo dice que es una brea cualquiera, más o menos el Ispingo. El Ispingo no es una brea cualquiera, el Ispingo es un campo importantísimo. Voy a dar un dato del Ispingo, que me entiendan esto. Cuando se perfora un pozo, lo primero que se hace es dos cosas: medir la capacidad de presión que tiene el yacimiento para ver si tiene su propia fuerza interior para que saque el petróleo, porque si no hay que utilizar métodos de recuperación secundaria que son muy caros. O sea, medir la presión del yacimiento y adicionalmente cuánto petróleo generó en un día. Y obviamente se instalan centros de almacenamiento provisionales para captar lo que bota ese campo. Y en base a eso se analizan reservas, se analizan una cantidad de cosas. Ispingo 3, cuando se hizo las pruebas, produjo 6.232 miles de barriles en un día. 6.232. El mejor campo del lago Agrio, lago Agrio número 1, produjo 2.644 barriles. Y Sacha, que es el mejor de los campos viejos, produjo 4.500 barriles. ¿Y esto es certificado por quién? Por Beici Lab de Francia y por el Instituto Francés del Petróleo. Y entonces esta riqueza que ahora Santos dice que es una brea, esta riqueza quieren entregarla al sector privado para que se lleven la carne. Entonces esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque Ispingo no es cualquier campo. Y lo mismo Sacha. Entonces, mientras acá estamos debatiendo una cantidad de cosas, Santos está viendo cómo hace la fiesta con el ministerio. Y en el caso de la gasolina,
En el caso de la gasolina, hay un tema que es importante. O sea, está queriendo este hombre que que el sector privado asuma de por vida todas las competencias para lo que es provisión de gasolina super premium. Todavía tienen el tema de la gasolina Ecoplus 98, 89 que dice que hay que desaparecerla. Y dice que esto hay que dejarlo a la empresa privada. Es que esto no es así, mi querido doctor Santos. Yo sé que usted ha leído la Constitución porque es un abogado y no creo que no conozca. Pero los sectores estratégicos, parte de los sectores estratégicos es la energía en todas sus formas. Y lo mismo es un servicio público, la prestación de los servicios, en este caso de abastecimiento de combustibles. Es un servicio público. Y entonces el Estado de forma excepcional puede delegar a la iniciativa privada este tipo de actividades. Entonces, esto es importante verlo. Y con esta gasolina, que también es importante verlo, porque con esta nos han tomado el pelo. Le pusieron de nombre Ecoplus 89. ¿Qué quiere decir Ecoplus? Es ecológica. Pero esta gasolina tiene el 8% de la gasolina, es etanol de maíz, que incluso eso es un subsidio brutal que hacen con los cañicultores, porque le compran el aguardiente a un precio sumamente elevado. Y entonces viene el tema, 8% en una gasolina, 92% son naftas, y ya por eso es Ecoplus, es ecológica. Si el 92% son gasolina, son naftas. O sea, a este país le toman del pelo todo el mundo. Y eso tienen que pararse los asambleístas y llamarlo a este hombre y decirle, oye, ¿cuáles son tus planes? Ponerlo contra la pared, que no quiere hacer la refinería del Aromo. Tengan el informe de la auditora que dijo que hay que seguir con el proyecto del Aromo y dígale qué ha hecho usted para que esto haya. Y si usted deja de hacer, está causando un perjuicio al Ecuador. O sea, ármense, pero todo el mundo también viendo solamente el juicio político. Hay que seguir viendo a todos esos traviesos que están en el gobierno, para efectos de que no nos tomen del pelo. Que no nos tomen del pelo, porque la fiesta la hacen desde cualquier sitio. Doctor, me gustaría... Pregunto, Carlita sigue... Está por aquí, sí. Me gustaría entrar un poquito a tocar el tema de los jueces que últimamente están dando libertad a criminales, delincuentes, y hay una reacción de parte del mismo gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera ellos se las están jugando, capturando a estos delincuentes, a estos asesinos que andan en la calle, y resulta que son jefes de banda y terminan liberados por los jueces. ¿A qué se debe esto? Tal vez por las amenazas que reciben los jueces, o plata o plomo, o cuál es la situación que hay allí. A ver, hay que primero entender cuáles son los actores en un proceso penal. Los actores en un proceso penal son, en la fase de descubrir los indicios y materializar las infracciones, está la policía. Tiene que hacer un trabajo muy serio, muy profesional. Luego viene la fiscalía, que tiene a su cargo la acción penal pública, en donde tiene que presentar los cargos en contra de la persona que ha sido detenida. Presentar al juez, ¿para qué? Para que el juez no lo libere a la persona supuestamente delincuente. Presentar los cargos. Pero lo que decía el presidente de la Corte Nacional de Justicia hoy en la mañana, en Teleamazonas, Iván Saquicela, y se refería a este caso emblemático que se presentó en estos días. Y decía, pero ¿qué pasa si contra 4 personas que estaban inmersas en este tema no presentaron cargos? La fiscalía dice, Iván Saquicela, no lo digo yo, porque a mí no me consta, dice, no presentaron cargos, se decía Saquicela. ¿Cómo puede el juez declarar y mantener una prisión preventiva si no hay cargos? Entonces, ¿quién le falla? No es el juez. Si es así como lo dice Saquicela, no es el juez, es el fiscal, que no hizo bien la letra, no cumplió adecuadamente, porque al juez se le da insumos para que él tome una decisión, y él tiene que oír a las partes y tiene que oír a la fiscalía, lo cual no quiere decir que está obligado a atender los pedidos de la fiscalía. Pero es un tema, pero Saquicela lo confunde al Ecuador entero hoy de mañana, porque él dice lo siguiente: tenemos que actuar coordinadamente los jueces, fiscales y la policía. No, señor. O sea, no entendiste, Saquicela, no entendiste cómo funciona el sistema de justicia penal. No lo entendiste.
El juez está en la mitad, como en un partido de fútbol. En un partido de fútbol. Tiene dos equipos que están jugando. Está jugando Barcelona contra la Liga. Está jugando. Y entonces, el juez, no es que si Barcelona le pide un penal tiene que darle, o si la Liga le pide lo mismo. El juez tiene que tomar sus propias decisiones en base a lo que ha visto y hoy tiene en el VAR, que es una herramienta útil para ver si hubo tal o cual situación. Entonces, la fiscalía está en el un lado, es en un lado del juego, en el un lado, la fiscalía tiene la acción penal pública. Sí, y la policía está en ese mismo lado, pero no es un sujeto procesal. La fiscalía sí es un sujeto procesal. ¿Qué quiere decir? Que actúa dentro del proceso. Actúa dentro del proceso, pero no, la fiscalía no es la justicia. La justicia es el juez. Pero el juez para actuar necesita que le presenten los insumos debidamente actuados para que él tome una decisión. Porque si no, el juez estaría cometiendo una arbitrariedad. El momento que mantiene a una persona en la cárcel cuando los documentos que le presenta la fiscalía no tienen el debido sustento. Pero no es un tema de ponerse de acuerdo, porque es como decir que el juez de un partido de fútbol tiene que ponerse de acuerdo con los jugadores del uno y del otro equipo. No puede ponerse de acuerdo. El juez actúa en base a papeles y en base a documentos. Entonces tiene que revisar lo que dice allí, no lo que dice el medio de comunicación. Entonces tiene que decir, a ver, ¿qué me han presentado en este proceso? ¿Está sustentado? ¿No está sustentado? Lo tiro abajo. ¿Está sustentado? Vamos para adelante. Si allí falló el juez, entonces cárguensela al juez. Pero en todo caso, eso es una responsabilidad que se la tiene que analizar de manera individualizada por cada proceso. Pero ya un poco, casi como decir, a todo el que se asome, métalo preso. No. Aquí háganme bien la letra, demuéstrenme que esa persona existen indicios suficientes como para que yo dicte una orden de prisión preventiva o lo mantenga dentro de la cárcel, hasta que camine la investigación previa y hasta que exista la instrucción fiscal. Entonces, esto hay que verlo así. Pero tiene un desconocimiento el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Cuando dice, pongámonos de acuerdo, coordinémonos. No. Un juez tiene que todos coordinarse con la una parte, pero también que tendría que coordinarse con otra parte, porque el juez está en la mitad. Está en la mitad. Y hay, por si acaso, de lo que estoy diciendo, aparte que está en la doctrina del derecho, en el sistema adversarial acusatorio, aparte de ello hay sentencias de la Corte Constitucional. Sentencias de la Corte Constitucional que tienen que observar, donde se dice el juez es imparcial. Incluso se dice el fiscal no es imparcial porque tiene una pretensión punitiva. Y esto métanse en la cabeza. El fiscal no es la justicia. Es un operador de la justicia. O sea, ayuda, pero a veces les va la mano también. Sobredimensionan algo o subdimensionan algo, dependiendo del cliente. Entonces, todo hay que analizarlo caso por caso, pero no generalizar. Entonces, si en esto no presentaron cargos debidamente actuados, el juez tiene que decir, señores, no hay nada. ¿Qué quieren que haga? ¿Que yo me invente? Claro. Entonces, falla el tema de... Doctor. Por ejemplo, lo que les dije. ¿Cómo puede ser que tengamos una fiscalía que hasta el día de hoy, 19 de abril de 2023, no haya pedido al juez, porque el único que puede ordenar es el juez, que se dicte orden de prisión preventiva contra Danilo Carrera? 2023, doctor. Si ya se vio que quiso salir del país. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Que las medidas cautelares son para evitar que una persona fugue y no se presente a comparecer ante el proceso. Si se ve que hay una persona que está tratando de salir a Nueva York, no a Brasil, ¿de qué estamos hablando? Yo de fiscal tengo la noticia en la oreja y en ese momento pido al juez que dicte orden de prisión preventiva ante la posibilidad de que este señor, que es una persona importantísima dentro de este proceso, se salga del país. Se acabó. Pero ¿cómo tocarlo al jefe de Lazo? Pobrecito, el que se meta con él. O estamos esperando que pase lo mismo que con Cherres. Porque a Cherres ya no le pueden tomar ninguna versión, pues. Que ese es el gran objetivo. Porque los muertos no declaran. ¿Y acaso la fiscalía no dijo que tenía los celulares y todas las cosas de Cherres? Y que tenía como 50. Y esto sería bueno recordar esto, no lo grabé. Lo que dijo la fiscalía, que tiene como 50 elementos que le hacen ver que hay irregularidades en el tema de Rubén Cherres. Y entonces, ya estamos 19 de abril, ya no sé, ya creo que vamos al mes de lo que lo mataron a Cherres. Y lo que sí llama la atención es que
El presidente de la República no se ha pronunciado para nada del caso. Los medios de comunicación lo invitan a entrevista y no habla del tema. Lo único que dijo Lazo es que lo busquen y que los traigan del cogote. Ahora, no creo que lo trajeron del cogote a Cherres, sino que ya les entregaron en condiciones en que ya no pueden servir de testigo. Pero que los mandaron a buscar, los mandaron a buscar. Porque la gente se preguntaba, ¿y cómo así no lo encontraron? Lo mandaron a buscar, pero estaba al lado de la casa del presidente. No, eso no es una justificación. Yo puedo tener al lado de mi casa una persona que esté fugada o que esté en algo. Yo no puedo meterme en la casa a ver quién está. Puede ser en la casa de al lado. ¿Y dónde está la inteligencia de la policía, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia política? Yo me imagino que si él usaba teléfono... Ya, pero entonces viene la... Ahora, cuando usted no encuentra una razón por una vía, encuéntrela por otra vía. Entonces ahora sí viene la pregunta que se la hago a Jaime de la Cruz, que es la siguiente. ¿Y si la inteligencia evidentemente sí lo encontró? A ver cómo se quedó en la silla, porque veo que no se mueve. No le entendí bien la pregunta, doctor. O sea, y si la ubicación de Cherres sí la realizaron esa gente que usted reclama que por qué no lo encontraron. Ah, pues ahí Es una quedará, pues, suposición. porque hay una orden no, superior, pues. Ya, pero entonces piénsela, también es una opción válida, porque más o menos partimos de que la policía o de los que sean no actuaron con diligencia y con profesionalismo. ¿Y qué tal que sí actuaron? Claro, seguramente. Como el No caso sabemos. de León de Troya, pues doctor, donde la misma general Varela tenía conocimiento del caso y se filtró los audios donde ellos ordenaban y cambiaron a todos los oficiales que habían hecho el trabajo. Pero claro, es un caso gravísimo, gravísimo. ¿Y cómo Y le que dan al la Ecuador no le duele baja eso. a Víctor Arauz? A Víctor Arauz y a 3 generales más. Pero, a ver, que le den la baja me parece cochino, por decir algo, sin haber causas. Pero más grave, ya, se lo comieron, porque esa es la vida de los militares y policías. Debemos idear algún sistema para que al grado de general lleguen por mérito. Siempre llegan los obedientes, no los deliberantes. Y es una trinca que tienen en los consejos de generales, que son los que aprueban quién entra al club de Toby. Entonces, bien, ese es un tema grave. Pero más allá de eso, lo verdaderamente repugnante en ese caso es, no contentos con sacarlos a los 4 generales, para que no hagan bulla y taparles la boca y ponerlos más o menos en una situación de vulnerabilidad. Fueron los generales Goyes y Vargas a hablar, esto consta en el informe del caso León de Troya. ¿Y quién relata esto? Lo relata Fernando Villavicencio, por si acaso, en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Fueron a la embajada norteamericana a hablar de los narcogenerales para que les ensucien la vida y la honra de estos generales. Doctor, pero Eso es gravísimo. la embajada norteamericana no se ha pronunciado tampoco sobre esto, al respecto. ¿Pero qué se van a presentar? ¿Qué se van a pronunciar? Primero entienda qué es la embajada norteamericana. Vea lo que acaba de pasar, qué buena su pregunta. En México. En este momento hay un chivo en el mundo que acá no lo transmiten, porque ¿qué va a decir de esto Ecoavisa, Teleamazonas, el Diario del Comercio? No van a hablar de esto. Se está armando un relajo a nivel internacional, porque protestó la Secretaría General de la ONU, porque el secretario general de la ONU ha sido intervenido sus teléfonos y ha sido espiado por parte de las agencias de espionaje de Estados Unidos. ¿Se puede imaginar lo que hacen los Estados Unidos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando de un país que es líder en defensa de derechos humanos y otras cosas. Si eso logran hacer con el secretario de la ONU, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ese embajador, por ejemplo, si hubiera habido un gobierno con pantalones, le decía, señor embajador, o llamaba a la embajada, o llamaba al gobierno y decía, cámbienmelo, para no armar un incidente, pero cámbienmelo. No pueden sostener a un tipo que lo utilizaron de una manera tan baja. O sea, le hicieron y salió con su declaración, hay narcogenerales en el Ecuador. ¿Cuál narcogenerales, carajo? Lo utilizaron y se comió el honor de mucha gente. Y entonces, pero eso es porque la gente no sabe pelear. En este país nos hace falta ponernos pantalón largo, todavía estamos con pantalón corto.
Es el gran problema que tiene el Ecuador. Pantalón largo, nada de shorts ni ese tipo de cosas, salvo cuando vayamos a la playa. Doctor, queremos agradecerle por este análisis que ha estado muy contundente, como siempre los días jueves aquí en Ecuador en Directo. Excelente. Y los like también, ¿no? Agradecerle a usted también por esa petición y pedirle a todos que nos sigan apoyando. Tenemos que reaccionar todo el Ecuador. La unidad hace la fuerza para construir un mejor país. Si este país está lleno de gente buena, ¿cómo podemos nosotros, por nuestra pereza, por nuestra desidia, dejar que las cosas caminen hasta donde están? La unidad hace la fuerza. A un oriental, de los países orientales, explicaba lo que es la unidad y cogía una vara de bambú. La doblaba y la apretaba, se rompía. 2 varas de bambú, doblaba, se rompía. 3 varas de bambú, y así fue hasta que llegó a la 5ª vara de bambú, y ya no se le rompió, porque ya están las 5 varitas, están unidas, y se distribuye la fuerza física. Entonces unámonos. Si este país merecemos tener otro país, no con tanto sinvergüenza. Gente que tiene dinero que le sale por las orejas. Tienen para vivir el resto de su vida, no solo ellos, sino 5 generaciones, con todo lo que han hecho por el buen lado y por el mal lado. Y que encima se vinculen con una mafia. No joda. O sea, y eso ya es depravación. Ya, porque no digamos que es una persona necesitada. O sea, que un banquero, de los más grandes banqueros, que esté conversando con Rubén Cherres, como es Danilo Carrera, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Entonces, todo esto hay que hacerlo. Y las cosas hay que hacerlas bien. Esto es una recomendación a la Asamblea Nacional. Hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Esos informes no tienen que ser ampulosos. Un informe bueno no es el que tiene 100 páginas. El informe es cuando tiene 10 páginas, pero contundentes. Y no distraerse en el informe en temas que pueden abrir debate. ¿Cómo? A través de Johnny Estupiñán. ¿Qué hizo? No hizo nada. Y permitió que sigan contratos en perjuicio del Estado, como lo dice Villavicencio. Y deberían citarlo a Villavicencio en el informe. Para que un poco se sienta que él no tiene salida. Porque él no va a sacarse de encima el tema de que él sostiene eso y después que lo salven a lazo. Hay que síntesis, capacidad de síntesis. Cuando se habla mucho o se escribe mucho, se ofrece la posibilidad de que las cosas sean vulnerables. Un informe de 10 páginas, concreto, contundente, y allí fue el tema. Y que no digan que los audios filtrados no pueden ser utilizados, porque Villavicencio los utilizó en el Frente Parlamentario Anticorrupción. Él los utilizó. Y ahí están, y fueron incluso enviados esos audios, transcritos a la Corte Constitucional. Pero la primera que le falló al Ecuador en este juicio político fue la Corte Constitucional. Y algo tenemos que hacer, porque en el Ecuador tenemos que poner en vigencia el 233 de la Constitución, que ningún servidor público esté exento de responsabilidades. La Corte Constitucional no responde a nadie. Y eso es una barbaridad. Ellos tienen que responder, no es que son los dueños del país que pueden hacer lo que les da la regalada gana. Sí le respondía, pues doctor, a ¿cómo? Trujillo en su época. Yo a Trujillo le di palo en vida, porque yo soy de las personas que digo las cosas, no después de 10 años, que hay muchos políticos y muchos analistas que asoman cuando ya están juzgando a un muerto. Claro. No, en vida. Usted está haciendo esto mal. En vida. Y Trujillo fue lo peor que le pasó al Ecuador en muchos años. Y así empezó toda la desestabilización administrativa del país, doctor, porque definitivamente cómo se acabó la independencia de poderes. Claro, pero eso fue sugerido por Ramiro Aguilar. ¿Intereses personales del señor? No creo que intereses. Yo creo que él es una persona sana en eso. Pero a veces se le sube a veces la mostaza y se mandó esas declaraciones que yo tengo un buen concepto de Aguilar. No creo que sea una persona negativa para el país. Pero él fue el que sugirió esto de que se desmantelen las instituciones. A ver, yo estoy de acuerdo en que si hay politización se desmantelen, pero no para llegar a lo mismo de lo mismo, incluso peor que lo anterior. Tampoco. Doctor, hay una porque solicitud.
el asalto que hicieron a los órganos de control fue brutal con Trujillo. Fue brutal. Antes que se me pierda el hilo, hay una solicitud de... Está dispuesta a quedarse de largo, ¿ah? Está escuchándolo. No. Es una maravilla, vea cómo le expliqué. Y aquí nos vamos hasta las 12 del día. Es que no quiero que se me vayan estas preguntas porque después los seguidores, bueno, me quieren por ahí matar. Hay una solicitud de revocatoria de mandato para la Asamblea Nacional. A ver, son jugadas políticas que hacen para un poco empatar el partido. Yo sé que en la Asamblea Nacional les falta profesionalidad. En vez de tener 4 asesores cada asambleísta que son amigos, tengan 4 pero que conozcan. Hagan un buen trabajo, déjense asesorar por gente que conozca. Y obviamente tracen un plan de acción. No sean reactivos solamente a lo que pasa en el día a día. O sea, porque eso es caer en la trampa del gobierno. O sea, la agenda, el manejo de una agenda, usted que conoce política, Carlita, si usted se deja imponer la agenda, está mal. Usted tiene que tomar la iniciativa y tratar los temas que el gobierno no quiere que se traten. O sea, tomar la iniciativa y no caer en la trampa de solamente tratar los temas que el gobierno quiere que se traten. Tengan una buena asamblea, pero eso no quiere decir que hay un empate técnico, porque la asamblea no se vinculó con la mafia albanesa, ni la asamblea hizo la fiesta con Flopec. Doctor. Hablemos claro. Entonces son patadas de ahogado para ver cómo empatan el partido. Entonces, que se vayan los unos, que se vayan los otros. Doctor, hay una persona que está escribiendo en YouTube, dice, María Luz, dice, ¿es Ramiro Aguilar o Ramiro García? Ramiro Aguilar. Correcto. Ahí está la... Ramiro Aguilar, está la duda. Que no lo estoy acusando ni le estoy abriendo un frente, pero hay que ser consecuentes. Le tomaron su palabra y vino la idea de desbaratar el Consejo de Participación Ciudadana y con la consulta popular apropiarse el Consejo de Trujillo y de esa manera cooptar todos los órganos de control y las instituciones del Estado, que no han dejado de hacerlo. Pero Porque quizás el propósito era otro, Pero doctor. ¿qué tenía que hacer ahí el doctor Ramiro Aguilar? Porque yo lo he visto en Él una fue posición. candidato a vicepresidente de Dalo Bucarán. Y él, cuando perdieron las elecciones, dijo que hay que desbaratar y desmantelar todo el poder del correísmo y los órganos de control. Más claro, pero no armemos una discusión sobre esto. Pero en el fondo se equivocan. Claro, cualquiera se equivoca. equivoca. Pero los que no se equivocaron y siguieron con la supuesta descorreización fue Moreno y su combo, pues. Pero es que Moreno, obvio, Moreno es el símbolo de la traición. La traición existe en todo grupo humano, en cualquiera que ustedes se imaginen. El futbolista que se vende al otro equipo para mirar para otro lado mientras la pelota entra al arco y no hace nada por rechazarla, es traición. Incluso hasta en los códigos de la mafia hay traición. La traición es un antivalor, donde quiera que ustedes la miren. Y él llegó, le dijo, te vamos a extrañar, Rafael. Y al otro día desmanteló, lo atacó a Glass. Y lo hizo a través de Pablo Celi, que después vimos que era un corrupto. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Yo entiendo que puede haber traición. O sea, es un traidor. El nivel de la traición de Moreno rebasó todo. Yo nunca había visto un traidor como este señor. He visto traidores y conozco traidores. Pero ya con lo de Moreno fue lo último. ¿Quién era Moreno? Pues salió del anonimato porque lo invitaron a ser vicepresidente, llegó. Cuando era vicepresidente le tiraba flores a Correa y después salió con un cuchillo a buscar a todos los que estuvieron con Correa y tratar de meterlos presos. Él lo que hizo es una cosa, fue entregar el poder a los perdedores de la elección del 2017. Entregar el poder a cambio de ¿qué? A cambio de inmunidad. De inmunidad. Pero eso no le resultó, porque tarde que temprano no podían dejar de taparla de la luz del sol con un dedo, como es el caso de Corsa. Y hay otros casos más que no han hecho un esfuerzo por verlos. Pero él no entró con buenas intenciones, pero ¿cómo administraba su silla de ruedas? Ah, no. O sea, un hombre está en Paraguay salvando a los discapacitados. Pero
Pero hay discapacidades y hay Lo que discapacidades. sí es cierto, doctor, que él tal vez no se va a salvar. Ojalá que no, para que se siente un precedente a los que se burlan del país. Cuando dijo, no tenemos expresidentes presos, pero no perdemos la esperanza. Pues nosotros tampoco perdemos la esperanza. Y ojalá venga a responder por montonera de cosas. Montonera de cosas que, esa corrupción en hospitales, una cantidad de cosas que fue terrible. Y desde épocas en que incluso estuvo en el gobierno, esos contratos del SWAT. O sea, todo eso, o sea, él no era una monja de la caridad, nunca lo fue. Pero como la monja de la caridad, vestida de monja de la caridad, andaba en silla de ruedas, la gente se condolió. Se condolió y él podía ser electo, por eso lo eligieron presidente. Pero ese fue el error de Correa, porque él vio que podía ganar y por eso lo candidatizó, pero lo que no se dio cuenta es de que los alcances que tenía Moreno, porque él no estaba para llegar, a pesar que él dijo la década ganada, lo hicimos contigo, Rafael, y vamos por más. Oiga, Al el otro último día, escenario que hubiese ocurrido ahí es que, por último, UNES pierda la elección y que hubiese ganado Lasso. Tal vez el bloque de asambleístas hubiese estado unido. el bloque tenía mayoritario, no entendió. No funcionó el análisis político que hizo Rafael Correa. No lo estoy atacando, no estoy No, en pero plan de él incluso ha pedido hasta perdón al pueblo ecuatoriano por lo que... Por haber confiado por en haber puesto a Moreno claro, como candidato. Él lo ha dicho públicamente. Sí, pero viene un tema. Él también declaró que ellos sabían que no era de izquierda. Y si sabían que no era de izquierda, ¿por qué lo candidatizaron? No, pues que él se vendía como de izquierda. No. No me está entendiendo, Jaime. Correa declaró que sabían que Lenín Moreno no era de izquierda antes de candidatizarlo. ¿Por qué lo candidatizaron? Esa es la gran Yo tuve, lo interrogante vuelvo que a queda. repetir, 30 de marzo del 2017, tuve una intervención en Radio Sonorama de Quito con el periodista Wilson Oposita. Y el periodista me preguntó, porque estábamos en vísperas, a 3 días de la segunda vuelta electoral, y me preguntó varias cosas, entre ellas me preguntó, doctor Tandazo, ¿qué pasa si gana Moreno? Y antes de que lo elijan, dije, seré el principal contradictor de Correa. Y casi se muere el periodista. Me dijo, doctor Tandazo, ¿sabe lo que está diciendo? Es el candidato de Alianza País, es el candidato que merece la confianza de Correa. ¿Cómo usted puede decir eso? Porque usted verá que es el principal contradictor de Correa. Y se cumplió. No hubiera querido acertar, pero eso es analizar políticamente las cosas. Porque en eso hay que ser fríos, la cabeza tiene que estar helada, el corazón en otro sitio y las vísceras en otro sitio. El análisis hay que saberlo hacer. Y lo metieron a Moreno y rompieron con todo un proyecto. Sencillamente tienen que asumir las consecuencias, no se manejaron bien. No se manejaron bien, pero no es el momento de llover sobre mojado ni ver la leche derramada. En este momento hay que definir una propuesta de país. Y el país no puede seguir con estos aventureros que lo han llevado al Ecuador en un estado de postración social, económica y política, y con un estado de beligerancia interna que ha afectado todo, y con un gobierno mentiroso que no hace nada por revertir cualquier situación de esta naturaleza. Entonces tenemos que seguir adelante. La lucha no termina ahora. No termina ahora. La lucha es permanente. Y sin claudicaciones. ¿Por qué? Porque a todo el que se asome... Mi esposa sabía tener una frase. Yo lo prefiero al diablo con cachos y no vestido de monja de la caridad. Porque sabes que es diablo, pues. No es el diablo, pues ya está con la cola, los cuernos. Y peor todo. el traidor, pues. No, pero no vestido de monja de la caridad. Porque pero mire era la así, creación de Lazo en la campaña. Yo quiero ser el padre de las mujeres abandonadas de sus maridos y de las mujeres embarazadas. Yo quiero ser el padre y se acabó. Yo les voy a dar libre ingreso a las universidades, pero con cupo. O sea, el pueblo tiene que aprender a ver qué hay tras esa monja de la caridad. ¿Quiénes los rodean? Porque si yo veo una persona que está rodeado con la banda de Alibaba, no creo que vayan a hacer bien las cosas. Entonces yo veo que están llegando a carga montón, a ver cómo se distribuyen el tema. Y por eso es que se distribuyeron los sitios más importantes, porque esa gente sabe rezar de diferente manera. Ellos no le dicen a Dios o a Jesús, no le dicen, dame tanto que necesito para la operación de mi hija,
para la educación de mi otra hija, lo que sea. No, ellos rezan de esta manera. Taita Diosito, no me des, ponme donde hay. Yo me encargo de lo demás. Por eso, la empresa coordinadora de empresas públicas, porque ahí estaba la carne, y ahí estaba la gente del Banco de Guayaquil. Doctor, ¿Por qué no muchísimas cogieron la gracias. dirección de correos? ¿Por qué no cogieron la dirección de correos o alguna cosa de ese tipo? ¿Por qué no cogieron? Claro, Porque ahí no está el billete. fueron a la carne, a la pulpa. Claro, el resto, los pendejos, vaya de ministro de Inclusión Social a que enfrente las protestas, los temas. Pero donde está la plata, ahí está mi gente, y son gente que son de ellos. Está en el proyecto neoliberal. Y el proyecto neoliberal, ojalá algún día hagamos un programa solo sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo la doctrina del neoliberalismo es sálvese quien pueda. Es la doctrina, la ley de la selva. Si puedes subsistir, es tu problema. Si no subsistes, desaparece del mapa. Es el neoliberalismo. Y eso es lo que tenemos como gobierno en este momento. Un gobierno indolente, despiadado y encima corrupto y ligado con la mafia. Y Pachacuti todavía no entiende qué mismo está pasando en el gobierno. Por Dios. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Para mí el jueves es un día muy importante. Es un gusto estar con ustedes, compartir esta linda audiencia y desde este momento que cortamos estaré haciendo fuerza porque rápidamente llegue el próximo jueves para volverlos a ver. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día y un buen fin de semana. Lo esperamos el próximo jueves aquí en ese espacio informativo. Claro que sí, ahí estaremos Carlita y Jaime. Que pasen bien, que Dios los bendiga y a la ciudadanía que nos escuchó, que sigamos en la lucha, que sigamos sacándole la careta a Raimundo y todo el mundo, para que aprendamos a enamorarnos con los ojos abiertos. Es lo que le hace falta al pueblo, incluso en la parte privada. Por eso hay tantos matrimonios que fracasan, porque se enamoran con los ojos cerrados, porque tiene moto, porque no sé qué, pero después el tipo está en otro patín. Entonces, enamórense con los ojos abiertos, en todo. Los ojos, por eso decía Jaime Roldós, ni para dormir cierro los dos ojos, tengo que tener un ojo abierto. Aunque sea dormido, un ojo abierto. Porque cuando me regrese a ver, ya se levantaron la patria, ya se llevaron el país. Así que aquí seguimos en la vanguardia, en la trinchera y en plena actitud de lucha. Lucha por mejores días para el Ecuador, si este país tiene gente hermosa, como ustedes. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos la otra semana, si Dios lo quiere, y estaremos aquí nuevamente para analizar los temas que vayan pasando. El doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero en el análisis de la semana aquí en Ecuador en directo. Así es, mi querido De todos licenciado los de la problemas Cruz. que tiene este país, este Ecuador del alma. Carlos. El Ecuador del alma que está sumido Como en dice la Bonafont. pobreza, en la inseguridad, en la desesperación, en la falta de empleo.